no es un tema, en sí es una materia. Pero vamos a ver el tema. En histología y embriología siempre hemos metido la parte embriológica junto con el tema de histología. O sea, damos básicamente histoembriología, porque damos embriología y damos histología. Y eso lo van a empezar ustedes a experimentar en el segundo bloque, que es organogénesis. No quiero que estén ahorita, hay mucha gente que está decepcionada, preocupada, etcétera, etcétera, porque quizás no están obteniendo las calificaciones. Son aquellas series de transformaciones morfogenéticas que experimenta el huevo cigoto de un animal hasta adquirir la forma definitiva. Ya vamos a ver lo que es el huevo ocigoto, lo vamos a estudiar, ¿verdad? Que proviene de la unión de un ovocito y un espermatozoide. Eso se une, se transforma en huevo ocigoto. En cuanto a la embriología, es la ciencia que estudia el origen y desarrollo de todos los individuos de la escala zoológica. Y tenemos tres tipos de embriología en salud: embriología analítica, embriología comparada y embriología descriptiva. La analítica es, como el nombre lo indica, es aquella que está basada en el uso de métodos experimentales, que está sometida al análisis para dar explicación a los fenómenos de desarrollo embrionario. La embriología comparada es aquella que está basada en el conocimiento del origen y desarrollo de las distintas especies de la escala zoológica. O sea, compara una especie con otra, por eso se llama comparada, porque estudia el origen y desarrollo de cada una de esas especies. En la descriptiva tenemos que estar basada en el estudio detallado, por eso es que es descriptivo, porque es detallado de cada uno de los estadios que se realizan en el desarrollo de un individuo. O sea, estudia, detalla todos los estadios, todas las etapas por las cuales va pasando un individuo. Entonces se llama descriptivo. Okay. Aquí hay una discrepancia. ¿Por qué? Porque los que somos embriólogos puros, tenemos que hablar de un periodo preembrionario y de un periodo embrionario. Los que son biotecnólogos, que es tecnología de la vida, para mí ellos son técnicos. La biotecnología son técnicas de la vida. Entonces ellos no van a lo profundo, sino que ellos cuando tienen, se unen, un óvulo y un espermatozoide, se unen, forman el huevo cigoto, se va a comenzar a dividir. Desde el momento de la división, ellos no hablan de un embrión, ellos no hablan, de dos blastones, sino que hablan de un embrión de dos células. Para nosotros, eso no es un periodo embrionario, no podemos hablar de embrión, porque eso no es un periodo embrionario, sino un periodo preembrionario. El periodo preembrionario más o menos dura hasta la tercera semana de desarrollo, que son los 21 días. Los 21 días. Y ahí es donde nos atacan fuerte a nosotros. Porque los embriólogos pensamos que el aborto no puede ser concebido. No puede ser concebido a partir de los 4 días. ¿Me entendéis? O sea, vos tuviste relaciones sexuales y se rompió el condón. ¿Ve qué pasa? ¿Ve qué pasa? Puede quedar hasta dentro, inclusive. El embrionario involucra la fecundación, la formación del huevo cigoto, la segmentación y la gastrulación. Hasta ahí llega ese periodo. Y trajimos todo esto a colación porque les quería comentar era que los embriólogos consideramos que sí hay una aberración hacia el aborto, particularmente, mi opinión como embriólogo. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, a menos que sea en unas condiciones sumamente especiales. Por ejemplo, violación. Una violación. Vos no podés cargar en tu cliente alguien que todo el tiempo que está, luego viene el periodo embrionario, que viene desde la 4ª semana hasta la 8ª semana, donde se va a dar el periodo de histogénesis, formación de tejidos, organogénesis y morfogénesis. Y el periodo fetal, que es a partir de la 8ª semana, más o menos 45 días, en bovino no tenemos un feto. 40 días, sí, ya eso es feto. Ya es un feto. O sea, ustedes cuando tienen un bovino, que ustedes lo van a palpar, tratan de que haya pasado por lo menos 40 días, para que ustedes lo palpen con tranquilidad. Porque si no lo palpan antes, no había feto, que están trabajando con embrión. Y lo pueden romper, porque no tienen todavía la alegría, la capacidad
Ya vamos a llamar a los animales. ¿Por qué? Mi papá no me deja. En cuanto a la maduración, entonces vamos a tener que la formación de células sexuales maduras, Lenny, ponete derechito, femenina y masculina, y el número de cromosomas se reduce a la mitad, evidentemente en el proceso de maduración. Como nosotros tenemos un huevo cigoto completo, todas las células tienen 2N. Cuando comienza eso a dividirse, que comienza el periodo de maduración de los para formar los gametos, ellos van a tener que ser necesariamente para unirse N cromosomas. ¿Con qué finalidad? Con que el espermatozoide lleve la mitad de la carga y el ovocito lleve la mitad de la carga. N más N se unen óvulo espermatozoide y forman un huevo o cigoto. Bien. A su vez, entonces tenemos que la gametogénesis implica la maduración de esos gametos, o sea, la maduración del huevo, del espermatozoide y del óvulo, y las fases van a ser la fase de multiplicación, de crecimiento y de maduración. ¿Dale? Ok, ¿qué es entonces la gametogénesis? Es la conversión de las células germinales primordiales en células sexuales muy especializadas a los que llamamos gametos, que viene del griego gamete, que es esposa, y gametes, que es esposo. En cuanto a la meiosis, es la única división reduccional que se da en el organismo y se da ¿dónde? En los gametos, precisamente. Un gameto, en un momento determinado, duplica su DNA y va a ser 4N, después se reduce a 2N y termina siendo N. ¿A qué me refiero con esto? El número de cromosomas, que es, se lo dije al principio de este curso. ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros? 28. 28. Mi madre, esto parece chico. Bueno, es por los 20, profe. B14. Nosotros tenemos 26 cromosomas. En sí tenemos 23 pares de cromosomas, que son 46 cromosomas. 44 cromosomas van a ser somáticos y 2 cromosomas van a ser sexuales. Son 46 cromosomas, o lo que es lo mismo, 23 pares de cromosomas. 22 pares son somáticos y un par es sexual. Miguel es XY, y Neyarí XX. Bueno, es lo que nosotros pensamos. Porque muchas veces hacemos un cariotipo y hay ¡ping! Otro cromosoma metido allí. Y es un XXY o un XX0, etc. Eso son alteraciones del cariotipo. ¿Sí? Entonces muchas veces pensamos que es así y resulta pues que la vida nos da sorpresa. Ahí viene el superhombre, la supermujer, etcétera, etcétera. Entonces, pero normalmente somos XX, la hembrita, XY, los varones. ¿Ok? Bien, y esta meiosis se da para reducir, si la mitosis es una multiplicación celular donde se duplica el DNA para dar una célula hija igualitica a su madre, y eso se llama mitosis. La meiosis es para reducir a la mitad el número de cromosomas y formar células haploides. ¿Qué es una célula haploide? Es una célula que tiene la mitad del número de cromosomas de la especie. O sea, es N cromosomas. Porque normalmente somos 2N cromosomas, que significa que tenemos la carga completa. Cuando la llevamos a la mitad, se llama N cromosomas. Quiere decir que tenemos la mitad para que se una a la otra mitad, que va a ser la parte masculina o femenina de acuerdo al caso. Dale, Milla. A su vez, entonces, la gametogénesis implica la ovogénesis, que es la formación de esos ovocitos, y la espermatogénesis, que involucra 3 etapa, que es la espermatocitogénesis. Lenny, ¿qué significa génesis? Origen. Si se acuerdan que no, huevo pelado, ¿ves? Entonces, génesis, que es origen, y espermatocito, vamos a ver que es un tipo de célula. Entonces, el espermatocitogénesis va desde la espermatogonia hasta el espermatocito primario. Se llama espermatocitogénesis, formación de los espermatocitos, pero en este caso primarios. A partir del espermatozoide. A partir del espermatozoide. Bien, de espermatogonia a espermatocito primario.
Luego viene la meiosis, donde el espermatocito primario, que es 2N, pasa a ser espermátida, que es el cromosoma. Desde la espermátida ya son N. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la espermátida no experimenta una división, sino una transformación de espermátida a espermatozoide. No se divide el DNA, no se reduce el DNA, porque ya ellas son N cromosomas. Ahora, la otra fase, que es la espermiogénesis, es la transformación, la producción de espermatozoides partiendo de espermátida hasta espermatozoide. ¿Ok? Y eso se llama espermiogénesis. En el examen, yo coloco esta pregunta así como lo estoy diciendo, y casi siempre se equivocan, porque me dicen, homogénesis y espermatogénesis. No, tienen que decirme estas etapas así como están aquí. Porque cuando ustedes estén alguna vez, yo no sé, porque es que el problema es que yo no sé dónde van a llegar ustedes, porque eso es impredecible. Hay estudiantes que me dicen, profe, yo voy a ser ministro de Agricultura y Cría. Dígame, ¿quién va a ser ministro? Ahorita vemos eso. ¿Qué hora es? Ya es tarde. Aquí tenemos la espermatogénesis, donde vamos a ver un túbulo, que es un túbulo testicular, un túbulo cervífero, y aquí vamos a ver todas las etapas de lo que les estoy diciendo, desde espermatogonia, acá, espermatocito primario, secundario, espermátida, hasta espermatozoide. Eso que vemos blanco ahí en el centro son las bolitas de los espermatozoides. Y estas son todas las etapas del espermatozoide, que está aquí. En el momento del nacimiento, las células germinales, en los cordones sexuales, las células germinales están en los cordones sexuales. Yo no sé por qué eso lo hicieron nunca así como niño, yo nunca había leído eso. Lo que pasa es que las láminas las hacen ellos. Entonces yo casi nunca sigo la lámina, pero no la detallo. Entonces, bueno, ahí lo que trata de decir es que en el momento del nacimiento, cuando nace el individuo, las células germinales están presentes en los cordones sexuales, que es lo que acabamos de ver, uno de los tantos cordones sexuales que existen. Entonces, esas células germinales del anterior, esto es lo que trata de decir, que aquí están las células germinales. Están aquí. Esas células germinales. Entonces, las células germinales están presentes allí, pero los cordones sexuales están sellados. ¿Sí? Cuando el bebé nace, cuando nace un macho, sea de la especie que sea, incluyendo los humanos, los cordones sexuales del testículo, eso no están sellados. Eso no puede circular nada ahí. Las células están detenidas, las espermatogonias están ahí. Cuando llegue la pubertad y el muchacho comience a producir espermita, antes no hay producción espermática. ¿Sí? Cuando el bebé se erecta, que ay Dios mío, se erectó, sale a su padre, Dios mío, mira, es como el padre. Mira, eso es mentira. Eso nunca va a poder ser. Los cordones sexuales, cuando llega la pubertad, viene la primera oleada de hormonas, que lo vamos a ver en el endocrino, y ahí te va la pila de hormonas haciendo su efecto. ¿Sí? Se canalizan los cordones sexuales y ahora el varón sí puede expulsar espermatozoides. Pero antes de eso, el varoncito está botando agüita, mirando el sobrino, que es sucio, ¿sí? Pero eso no es espermatozoide. Hasta que no se canalicen. ¿Y por qué no puede ser? Porque los cordones testiculares están obstruidos. Después, cuando llega la pubertad, es que entonces comienza la multiplicación de las células que son las espermatogonias y se dividen en dos. Las espermatogonias A son células externas, son stem cells. ¿Qué es un stem cell? Células stem, son células madre. ¿Sí? Las células stem, que son las espermatogonias A, están allí para producir más espermatogonias. Por eso es que la cosecha, así como la cosecha del bebé nunca se acaba. Dice la canción. Así mismo los espermatozoides no se acaban nunca. Hay hombres de 72 años que producen espermatozoides. Pueden estar un poco alterados, pueden ser espermatosauros de pronto, pero sí producen espermatozoides. Producen espermatozoides. 72 años.
porque nosotros recibíamos las muestras. Pero yo fui directora del Instituto de Perinatología mucho tiempo, y ahí voy a recibir muestras de cualquier cantidad de personas que quieran. Entonces, esas stem cells están ahí para producir más espermatogonia, más espermatogonia, más espermatogonia, más espermatogonia. Pero la B van a dividirse y a diferenciarse. Y el grupo B, una parte de esa población, que es el grupo B, se van hasta espermatocitos primarios. Luego pasan en la primera meiosis y luego pasan a espermatocitos secundarios. Experimentan la meiosis y se transforman en espermátidas. Ahora estas espermátidas se modifican y van a producir al espermatozoide. Se va a formar el acrosoma, se condensa el núcleo, se forma la parte de la cabeza y la cola. La cola lleva la pieza intermedia, o sea, el cuello, la pieza intermedia y la cola. Esta última parte es la C. Yo se las doy así, pero déjenme decirles que estamos bastante atrasados. Pero bastante. Porque a nivel de reproducción ya eso no se da así. El espermatozoide tiene cabeza y cola. Y dentro de la cola, entonces entran las tres partes. Pero no es como lo dice el libro, que es como está ahí. Y Sulamita, como jefe de cátedra, nunca me lo dejó cambiar, pero porque ella es médico cirujano. Pero realmente ni en el humano ni en ninguna especie es así. O sea, el libro lo puede decir, pero no es así. Es cabeza y cola. Y dentro de la cola hay tres segmentos. Ahora sí. Y la eliminación de parte del citoplasma para transformar espermátida en espermatozoide. ¿Cuánto dura ese proceso? 64 días aproximadamente. ¿Por qué tienen que aprenderse ustedes que son 60 a 64 días? ¿Por qué? Así, en la cabeza. Tienen que aprender eso. Porque de eso depende las decisiones que ustedes tengan que tomar con todo. ¿Okay? ¿Con qué? Con un toro. Si vos compraste un toro y lo compraste en Monaco, Trujillo, y traéis el toro para Mecoca, que es caliente, pero caliente. Entonces vos traéis el toro para Mecoca. Leptospirosis, campylobacteriosis, brucelosis y hemoparasis. Tiene que estar descartada. ¿Ok? Ustedes se lo hacen allá en la finca. Ahora ustedes compran el toro, lo montan en el camión, se traen el toro, llegan a comprar el toro. Esos espermatozoides que están en los testículos de ese toro, que vienen de la oleada anterior, pueden haber sufrido, no digo sí, porque en lo biológico no hay nada de mínimo, unos 40 días, para poder evaluar a ese toro. ¿Por qué? Porque después que pasen entre 60 días más o menos, es cuando los espermatozoides que estaban ya no están. Y vienen, o sea, se ha cumplido una nueva oleada completa de espermatozoides. Y esos sí van a estar en perfecto estado, porque esos están adaptados a tu fin. O sea, ya se ha adaptado al calor, ya el animal está tranquilo, ya bebió agua, comió, todo lo demás. Ahora, si yo no tengo toro, y va llegando un toro, bueno, ya he evaluado que aquí vamos a tener, miren allá arriba, como eso es una espermatogonia. Vean la espermatogonia, perdón, espermátida. Vean la espermátida, cómo se va a modificar. Tenemos una espermátida redondeada, miren la característica, no tenemos más foco. ¿Cómo es el máximo foco? ¿Se que puede tenemos? aumentar? Creo que sí se puede aumentar. Dale, Brian. No, baja. El problema. Pues debería verse con más resolución, pero bueno, ya lo tenemos. Esto que vamos a tener acá es el aparato de Golgi. Golgi, núcleo, membrana nuclear, las mitocondrias. Y aquí van a estar la parte de los centriolos de la parte nuclear. Comienza un proceso de alargamiento. Miren cómo va alargándose esta espermatogonia. Cuando están así, las llamamos espermátidas elongadas o alargadas. Entonces, una espermátida redondeada, espermátida alargada, ¿sí? O elongada. Esta que está aquí, se va poniendo más larga. Miren acá cómo las mitocondrias comienzan a organizarse en esta zona. Y el aparato de Golgi comienza a estar activo. El aparato de Golgi. Una vez que pasa acá, fíjense, tenemos esta gota. ¿Esto qué es? Exceso de citoplasma. Como hay mucho citoplasma y no lo necesitamos, ¿para qué queremos tener un espermatozoide con un bulto atrás? No lo necesitamos. Sacamos esto como, esto se llama gota
gota residual en los espermatozoides. Miren cómo las mitocondrias se fueron hasta atrás. ¿La ven? Aquí están aquí y aquí llegaron atrás. ¿Ven? Y como el aparato de Golgi produjo ¿qué? Gránulos. El aparato de Golgi es el que produce, esos son el aparato de Golgi, produce los gránulos corticales del ovocito. El aparato de Golgi produce los gránulos de todo el organismo. ¿Y qué es el acrosoma? Un gránulo. Una estructura formada por el aparato de Golgi. Y esto es el acrosoma que está aquí. ¿Ven? Como de aquí pasó ahí. Ya Golgi cumplió el trabajo de formar el acrosoma, las mitocondrias están aquí atrás. Y el resto del citoplasma lo sacamos como vesícula residual. Y aquí tenemos la vesícula residual que se fue. Lo eliminó. ¿Sí? Y quedó aquí toda la parte de las mitocondrias ubicadas acá. Quedó el acrosoma, aquí, el capuchón, el acrosoma, y quedó la cola que está creciendo aquí. La cola, y esto es lo que tenemos en el espermita. Vamos a tener un espermatozoide donde tenemos el acrosoma, acá, donde tenemos la cabeza del espermatozoide y la cola del espermatozoide. Y la cola tiene esto que es la pieza que está acá, la pieza media, donde tenemos todas las mitocondrias aquí, y con esto es que se mueve el espermatozoide. ¿Para qué necesitamos las mitocondrias? Para respiración celular y para producción de energía. Y para almacenamiento de calcio también. Profe. ¿Qué energía necesitamos? Energía para el movimiento. ¿Dónde lo tenemos? En una pieza especial que se llama axonema y que está allí involucrada las mitocondrias para producir energía y que eso lo voy a ver más adelante, esa estructura que es el axonema tenga brazos de dineína que son los que se pegan uno a otro, van así, este con este, y se forma como un motorcito. Gracias a la energía de las mitocondrias, el motorcito va, se mueve y la cola comienza a batirse del espermatozoide. Y aquí vamos a tener esto que es el cuello, acá que pertenece a esto, cuello, y la pieza media, pieza principal y pieza final o terminal del espermatozoide. Esto es un espermatozoide ya formado, este es el tamaño aproximado de un ovocito y un espermatozoide. Y aquí ya tenemos todo esto original. Cuando yo saco semen de un macho, ¿sí? Y encuentro gotas residuales, ¿qué debo pensar yo? Ese espermatozoide está inmaduro. ¿Y por qué el profe está inmaduro? Porque tiene gotas residuales. Y solamente cuando está en el periodo de formación que estamos retirando el exceso de citoplasma, va a aparecer la gota residual. Después la de botar. Entonces, semen con espermatozoides con gotas residuales, espermatozoides inmaduro. Por decir, mira, a este macho lo han forzado tanto que ya lo que está botando a la circulación son espermatozoides inmaduros. No le están dando chance de madurar. Vamos a darle reposo, vamos a esperar, vamos a estar, por eso es que los machos hay que aprender a manejarlos. Entonces, muchas veces tenemos en la cabeza a nivel de epididimales, donde hay cambios que van a ser morfológicos, fisiológicos, bioquímicos, que preparan al espermatozoide para llevar a cabo la reacción acrosomal y la fertilización. El tiempo de duración de la capacitación es más o menos unas 2 semanas, y eso es cuestionado. Se lleva a cabo en eso, sí, se lleva a cabo en el tracto genital femenino, por lo que se dificulta un poco estudiarlo in vivo porque está dentro de la herrita. Tiene efectos sobre la movilidad espermática, donde se van a absorber algunas proteínas que cambian ese patrón y se van a dar la secreción de los factores descapacitantes, los cuales van a ser eliminados por el tracto genital de la hembra, por el moco y por algunas enzimas también. Entonces, esos son factores descapacitantes. Vamos a eliminarlos con el moco de la hembra. En el tracto genital de la hembra nosotros tenemos moco. En el tracto genital de la hembra. Sí. Y eso es eliminado
esos factores decapacitantes por ese moco y también son inactivados por enzimas que tenemos allí. Inactivados los factores decapacitantes. Vamos a la propiedad. Ok, miren, practicidad. Yo le doy esto porque es lo que está actualizado. Pero en los libros no lo van a conseguir así, pero es lo que está actualizado. Y todavía no está totalmente aceptado por todos los grupos de investigación del mundo. Esto fue en el último workshop internacional, que es donde reúne a los mejores. Eso fue hace 2 años. Entonces, pues, eso se hizo prácticamente, bueno, 2 años no, 3 años, porque eso fue en el 2019. Y yo me ausenté de la facultad, porque estaba ya